El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. El paciente, cuando tú le dices que tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene enfermedad renal crónica, ya automáticamente piensa que se va a morir. O a veces el abuelito va solo a la consulta. Entonces, cuando tú no ves una familia así disfuncional, siempre la psicología aquí es sumamente importante. Fíjate que la realidad en cifra es que más del 60% de los adultos mayores, inclusive más de 65 años, presentan pluripatología. Y en los mayores de 80%, esa cifra se aumenta hasta un 85%. La otra cara de la moneda es que tenemos pacientes de 60 años que ya están en diálisis o tienen una amputación. Este programa es presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña. Hola, yo soy el doctor Leonardo Cruces, soy médico internista e infectólogo. En este nuevo episodio de Infecto Sentido vamos a conversar sobre pluripatología y envejecimiento. ¿Qué realidad hay y qué vamos a hacer sobre todo con la polimedicación de todos nuestros pacientes? En el episodio de hoy nos acompaña el doctor José Blanca nuevamente con nosotros. Recordemos que él es médico internista y es nutrólogo clínico. Blanca, gracias nuevamente por estar acá. Delito, gracias por la invitación. Chévere. Fíjate que hablar de envejecimiento es una cosa bastante difícil porque para todos nos impacta la salud decir que ya tenemos cierta edad. Empecemos por allí. Y no es solo llegar a cierta edad, sino llegar a cierta edad sano o con enfermedades asociadas. ¿Okay? Y no solamente con una, sino con 3 o con 4. Es por ello que quise invitarte para que conversáramos sobre el impacto silencioso de la pluripatología, que a veces no es tan silencioso. Primero, ¿cómo podemos nosotros, Blanca, definir la pluripatología? Bueno, la pluripatología abarca 2 o más enfermedades crónicas. Okay. Hablando del envejecimiento, entendiéndose que este tipo de paciente ya tiene cambios psicológicos, morfológicos y funcionales en el tiempo. Y generalmente tiene 2 o más enfermedades crónicas. Eso conceptualiza lo que es la pluripatología. Perfecto. Sabemos que nosotros podemos ver la vida como el combustible, pero en enfermedades crónicas es bastante difícil porque el paciente, cuando tú le dices que tiene diabetes, tiene hipertensión, tienes enfermedad renal crónica, ya automáticamente piensa que se va a morir. ¿Es siempre eso así? No siempre eso así. Sin embargo, cuando tú haces el diagnóstico de las patologías crónicas, generalmente tú le dices al paciente en qué etapa está. La mayoría de las veces de los pacientes pluripatológicos no siempre están en etapas avanzadas. O generalmente pueden estar en una etapa intermedia o se hace el diagnóstico en consulta que ellos no lo saben. Pero eso no es sinónimo de que es el fin de la vida. Correcto. Okay. Tú puedes tener pacientes de 60 años que es diabético e hipertenso y nefrópata, no quiere decir que tienes una expectativa de vida muy corta en 10 o 8 años porque tienes 3 patologías. Eso va a depender de muchísimas cosas. A diferencia de la comorbilidad, donde es una enfermedad, es la principal y el resto la acompaña, en la pluripatología las afecciones suelen ser independientes, ¿okay? Y de difícil manejo, sobre todo cuando están en conjunto. ¿Cuál es el perfil típico de estos pacientes con pluripatología? Bueno, el paciente con pluripatología generalmente el de nosotros en Venezuela es un paciente obeso con diabetes y enfermedad cardiovascular. Okay. O puede tener un paciente obeso, lo que uno llama obeso sano, metabólicamente. Es un paciente con obesidad que no tiene estenosis hepática, que no tiene diabetes, que no tiene hipertensión o no tiene cardiopatía hipertensiva. Pero es un paciente que tiene riesgo de. ¿Por qué te hablo de un paciente obeso sano? Porque puedes tener este tipo de paciente con sobrepeso y obesidad y tiene riesgo cardiovascular alto, pero no tiene el tipo de enfermedad. Pero el perfil típico de nosotros los pacientes de la tercera edad es un paciente que es diabético, es hipertenso o lo es y no lo sabe. Sí, también le agregamos allí que puede tener insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunas patologías neurológicas. Claro. Y todo eso. Fíjate que la realidad en cifra es que más del 60% de los adultos mayores, inclusive más de 65 años, presentan pluripatología. Y en los mayores de 80%, esa cifra se aumenta hasta un 85%. ¿Es realidad? ¿Qué piensa ese paciente? El paciente muchas veces puede pensar,
es razonable llegar a los 80, 90 años y vivir con 3 o 4 enfermedades que me condicionan. Eso es muy común en tu consulta. Sí pasa. Hemos visto pacientes 80, 85 años y 90 años que tienen 3 patologías de base. ¿Ok? Cuando yo hablo de 3 patologías de base, son patologías diferentes. Por ejemplo, fumaron y tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Son hipertensos y tienen cardiopatía dilatada. O son diabéticos. Puede ser que uno la llevó la otra, pero no necesariamente las 3 tienen relación, porque pueden haber pacientes con osteoporosis, como puede haber pacientes con hígado graso. Puede tener relación o no tener relación. Si son patologías crónicas que se llevan en el tiempo con un buen tratamiento y un buen estilo de vida, el paciente tranquilamente puede llegar a los 80 años con sus 3 patologías, sin ningún problema. Pero sin embargo tenemos la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que tenemos pacientes de 60 años que ya están en diálisis o tienen una amputación. Son pacientes que generalmente, por múltiples factores, la calidad de vida se deteriora por la patología de base. Claro, fíjate que el paciente no teme muchas veces el paciente no teme a la enfermedad blanca, teme a la dependencia familiar. ¿En qué radica la dependencia de estos pacientes? Bueno, fíjate. ¿O hay estrategia para nosotros evaluar la dependencia en estos pacientes? Sí, claro, hay test. Uno de los test que más se usa es el índice de Barth. Okay. Ahí te evalúa el grado de dependencia o independencia que tiene el paciente. El grado de dependencia va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, hablando de lo más común, hipertensión arterial, el paciente tiene riesgo de lo que son los ictus, que sobre todo los isquémicos extensos y los hemorrágicos, que el paciente queda con cierta condición secuelar, ya sea de motilidad, o sea que quedas con una hemiparesia, o gran afectación del nivel cognitivo. Entonces puedes tener 60 años con un ACV hemorrágico y quedar en una cama y ser totalmente dependiente de tus familiares. Bueno, imagínate tú. Ahora bien, una de las cosas importantes en la pluripatología es el dilema de la farmacia, la polifarmacia. Porque es que, fíjate que es algo muy difícil a veces, porque viene el paciente que es diabético, que es hipertenso, que tiene insuficiencia cardíaca, que en mi caso viene porque tiene, por ejemplo, una infección urinaria. Entonces el paciente toma metformina con sitagliptina, pero toma vitamina E, vitamina C, toma candesartán, toma bisoprolol, nifedipina, toma somacina o toma Eutirox porque tiene una patología tiroidea, y además le agregan los medicamentos de la parte de la infección. Aguda. Más de 10 medicamentos. ¿Cuál es la importancia de la polifarmacia en estos pacientes? Bueno, primero, la importancia de la polifarmacia desde el punto de vista negativo es la interacción farmacológica. Es el primer punto. Generalmente claro. En el paciente de la tercera edad que tiene estos medicamentos de hipoglicemiantes, como por ejemplo diuréticos, son pacientes que generalmente cursan por efectos secundarios con astenia y tienen riesgo de caídas, ya sea por hipoglicemia Correcto. O por trastornos electrolíticos. Y se le suma otra cosa después. Entre otras cosas. Entonces, claro. Fíjate, es muy difícil manejar al paciente con 2 o 3 fármacos cuando tenemos pluripatología. Pero yo pienso que cuando el paciente acude a muchos médicos, a pesar de que es un manejo multidisciplinario, siempre tiene que haber un médico que maneje la orquesta. Correcto. Y en este caso tiene que ser un médico internista para evaluar las interacciones, los efectos farmacológicos acorde a la patología de base del paciente. Es así, fíjate que en cuanto a la cascada terapéutica, explicar cómo un fármaco para un síntoma A puede generar un efecto en el síntoma B, pero que se tiene que tratar con un síntoma C. 3 enfermedades con un fármaco que son completamente diferentes. Ahora, cuando nosotros hacemos la descripción o la prescripción de un medicamento, muchas veces nosotros decimos que menos es más. Pero el objetivo no es cumplir guías clínicas de una sola enfermedad. Es que a veces, Blanca, es realmente difícil, sobre todo para el pronóstico y funcionabilidad de los pacientes, el dejarle un solo medicamento. ¿Okay? ¿Qué haces tú o cuál es tu estrategia? Lamentablemente en estos pacientes que tienen tantas enfermedades y hay que adaptarlo a que tienen que cumplir o fármacos muy en específico. Bueno, fíjate, ahí es donde nosotros se nos hace un panorama bastante difícil, ¿ok? Porque, por ejemplo, si es un paciente de la tercera edad, te pongo un ejemplo, tiene una cardiopatía dilatada, ¿ok? Y toma algún antiarrítmico, te pongo un ejemplo más común, amiodarona. Ok. Y se lo quitas porque piensas que la amiodarona es un medicamento además. Entonces tiene riesgo de una arritmia letal, ¿ok? Pero en el paciente de la tercera edad, eso es algo muy sombrío, es algo muy difícil quitarle un medicamento a un paciente. Sobre todo si tú no eres el médico de cabecera. ¿Qué sí se puede hacer como médico de cabecera? Que las dosis
que maneja a los pacientes las puedas regular para evitar el menor efecto secundario sin omitir el medicamento. El medicamento, claro. Ahora, ¿dónde está el control tuyo como médico internista en el paciente joven que lo incites a actividad física, buena alimentación para que llegue una pluripatología y utilizar esta diversidad de medicamentos? Totalmente. Fíjate que algo, las infecciones son los enemigos inclusive invisibles de muchos adultos mayores, Blanca, hablando del envejecimiento. En el adulto mayor, nosotros no esperamos que haga una clínica muy sombría como cualquier otro paciente, sobre todo en las infecciones del tracto urinario. Y no siempre hay fiebre. Pero hay una manifestación importante en estos adultos que es el delirio y la confusión. ¿Cómo abordas tú ese enfoque desde el punto de vista neurológico cuando los pacientes tienen procesos infecciosos? Porque el familiar va a pensar tiene una meningitis, pero no es así, es que es producto del mismo proceso de toxicidad de las infecciones que lo pueden confundir. ¿Cómo abordas tú estos pacientes? Bueno, primero es ver, como médico internista, evaluar el estado de conciencia del paciente. Correcto. Porque puede ser que el sistema neurológico te esté manifestando que hay un síntoma de delirio o un síntoma de mareo, síncope, y en realidad eso es, detrás de todo eso hay una causa principal. Okay. Por ejemplo, un delirio tranquilamente puede ser efectos adversos de algún antipsicótico o algún medicamento que esté tomando para dormir, sin ser un ictus, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, esos pacientes hay que hacer buen interrogatorio, buen examen físico para llegar a la causa de la realidad del problema, es decir, resolver la causa del problema. Claro, fíjate que el impacto de la edad, el envejecimiento poblacional ha disparado diferentes tipos de cifras. Y para el año 2050 se prevé que la mayoría de los ingresos hospitalarios corresponden a este perfil de edad. Sin embargo, la mortalidad, las enfermedades no transmisibles tienen una alta probabilidad de que a nivel global siga teniendo altas tasas de mortalidad y sobre todo de ingresos en las emergencias. El envejecimiento poblacional, ¿qué se estima normalmente que nosotros como adultos podamos tener de vida? ¿Cómo se estima eso? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, fíjate, eso ya son cifras que están calculadas. Por ejemplo, en prepandemia se calculaba que la expectativa de vida eran 75 años. Ya después de la pandemia, todo lo que acarreó la pandemia, mayor obesidad, mayor complicación por déficit de medicamentos, de calidad de alimentos, esas comunidades se descompensaron. Y ya la expectativa de vida disminuyó 6 hasta 8 años, que a los 65, 68 años, tú tranquilamente te puede complicar una conmovilidad y puedes fallecer. Bueno, las abuelitas salen de la realidad, esas abuelitas del campo, porque hay abuelitas que ahorita tienen, yo tengo pacientes de 104 y 105 años actualmente que están post pandemia. Claro. Y están, gracias a Dios, porque fueron personas muy sanas en su momento y no sufren de algunas otras enfermedades. Ahora bien, fíjate que un punto importante acá, doctor Blanca, no solamente es lo que el paciente puede sentir por la pluripatología, sino el familiar. La carga familiar o la sobrecarga del cuidador es bastante importante. Y el 72% de los cuidadores, sobre todo las mujeres de la casa, sufren de ansiedad y de cansancio. ¿Cuáles son las recomendaciones más básicas para ese grupo familiar en esta pluripatología de estos pacientes? Bueno, primero es como te digo, estos son pacientes que deben ser manejados multidisciplinarios. El enfoque familiar, yo siempre les he dicho que la carga familiar tiene que ser bien distribuida. Primero ver si es una familia funcional, porque tú siempre ves en la consulta que el abuelito lo lleva el nieto y tú preguntas, ¿y el hijo está trabajando? O lo llevas una segunda vez, una tercera vez y lo lleva el nieto. Y el hijo está trabajando. Entonces el nieto monta al abuelito en la silla de ruedas, le coloca el bastón. Entonces eso allí es sumamente importante. O a veces el abuelito va solo a la consulta. Entonces cuando tú no ves una familia así disfuncional, siempre la psicología aquí es sumamente importante. La ayuda psicológica aquí por un experto que dé estrategia. Mira, tenemos probablemente una familia disfuncional, que un solo miembro, 2 miembros o 3 miembros de una familia muy numerosa se están encargando de un paciente crónico totalmente dependiente. Eso agota al familiar. A veces el familiar dice, mira doctor, yo ahorita no tengo los recursos para ir a un psicólogo, pero es sumamente importante. El familiar se cansa de una patología crónica y se desgasta. Correcto, ese desgaste es bastante importante. Ahora, si nosotros hablamos un poco, Blanca, sobre los mitos y la realidad, vamos a hablar de un mito. A más pastillas,
mejor controlado. No. Ok, ¿cómo traduces eso? A más pastillas mejor controlado, no. Siempre hay que buscar la causa del problema. Ok, Por ejemplo, si el paciente está descompensado por la diabetes, no quiere decir que le vas a agregar más dosis de insulina. Busca la causa. ¿Es infeccioso? ¿Es transgresión dietética? ¿O omisión de insulina? correcto. Entonces, no siempre subir dosis y agregar es la solución. Ok, realidad. La polifarmacia o el uso de múltiples fármacos aumenta el riesgo de caídas, de interacciones medicamentosas y falta de adherencia, que ronda por lo menos el 50%. ¿Cómo nosotros buscamos una estrategia para esa adherencia de esos fármacos de estos pacientes? Bueno, como te digo, primero ver si el paciente de la tercera edad acepta la polifarmacia que tiene. Okay, ese es un punto muy, muy importante. Lo segundo es si el familiar está de acuerdo con la cantidad de medicamentos, más el omeprazol y la vitamina. Pero lo tercero es la estrategia tú como clínico y la seguridad de que tú tienes de explicarle al paciente que de la vida depende de ese medicamento y que dejarlo puede conllevar a una complicación. Cuando el paciente entiende eso, la adherencia se vuelve más certera. Sin embargo, hay pacientes que por decisión propia deciden quitar ciertos medicamentos, y cuando te llegan ese paciente a la consulta es un paciente que abandonó un fármaco porque consideró el familiar que no era correcto y ese fármaco A descompensó la enfermedad B, como lo comentamos en un momento. Es correcto. Claro. Ahora, muchos síntomas no son por la edad, sino por las enfermedades. Y no optimizamos efectos secundarios de ciertos medicamentos. Ahora, como un mito, cada especialista debe mandar lo suyo por separado. Yo pienso que sí. Por ejemplo, si, conmigo en medicina interna, Okay. como cabecera de muchos pacientes que tienen muchos colegas que son su especialistas, yo pienso que tenemos que limitarnos. ¿Por qué? Porque no podemos llegar al intrusismo. Por ejemplo, en el área de nutrición, tú tienes un paciente obeso, diabético, no siempre es medicamento no siempre es medicamento para bajar de peso, pero igual tienes que referirlo a alguien para que le enseñe a comer. Entonces debemos no pecar de más en intrusismo. Un paciente con VIH yo te puedo manejar una insuficiencia renal en el hospital, pero yo no te voy a mandar un tratamiento retroviral, Claro. porque no es mi área. Exactamente, eso es algo muy importante. Bueno, fíjate que qué interesante, Blanca, este tema de la pluripatología en todos los pacientes, porque tanto tú como yo, como médicos internistas, manejamos pacientes con múltiples enfermedades. Es raro que nosotros tengamos un paciente con una sola patología. El llamado siempre va a ser a, uno, derivar al paciente a las especialidades correctas. Dos, no automedicarse, Claro. ¿ok? Y siempre indicar tratamientos oportunos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones como médico internista, tanto al paciente como a los familiares, para la pluripatología? Dime 3 recomendaciones básicas. Bueno, primero es tener un diagnóstico certero. Ok. Segundo, evaluar la funcionalidad de ese paciente, por el riesgo de caída. Eso es muy importante en la pluripatología, porque mientras más efectos secundarios, más riesgo de caída. Y tercero, la alimentación es primordial en este tipo de pacientes. Si tú tienes una buena alimentación, tú no tienes por qué tener múltiples patologías. Exactamente. Fíjate que cuando nosotros hablamos de pluripatología, a veces no siempre definimos 2 enfermedades. Estos pacientes muchas veces tienen 3 y 4 enfermedades, ¿sí? El día de hoy conversamos un tema muy interesante y que en realidad no se toca mucho, como es el envejecimiento y la pluripatología. Les dejamos todas las estrategias necesarias para la prevención incluso de muchas enfermedades y sobre todo de interacciones farmacológicas. El día de hoy nos acompañó Blanca nuevamente. Gracias por venir al episodio. Esta es tu casa y cuando quieras estás siempre bienvenido. Muchas gracias. Chévere. Nos vemos en un próximo episodio donde vamos a seguir hablando de infectosentido, todo lo relacionado con la medicina interna y la infectología y los temas de vanguardia, mitos, leyendas, creencias, todo lo que ustedes consideren. Saludos. Este programa fue presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña,